Nuevamente extendemos nuestro cordial saludo a todos nuestros apreciados hermanos de parte de sus hermanos Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, quien les habla. Y continuamos con esta quinta entrega de esta serie de estudios sobre Primera Tesalonicenses, en donde seguimos en el capítulo 1, esta vez analizando los versos del 9 al 10. Y nos dice el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Porque ellos mismos, nos dice el apóstol Pablo en este versículo 9, y nos preguntamos, ¿a quiénes se estaba refiriendo Pablo cuando dice ellos mismos? Se refiere a las personas de Macedonia y Acaya y también de otros lugares donde se había oído noticias de la fe de la iglesia de Tesalónica. La fe de los hermanos de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, se había convertido en un tema de conocimiento público. Ellos mismos cuentan. Este término es la traducción de la palabra griega apángelo, que también puede significar dar a conocer algo públicamente, y se usaba en el griego secular para referirse a un mensajero que traía noticias. Dar a conocer algo públicamente. Y se usaba en el griego secular para referirse a un mensajero que traía noticias. El tiempo presente de este verbo, apángelo, que presenta la acción de forma continua, indica que los informes fueron recibidos por los misioneros no como casos aislados, sino como sucesos repetidos. En otras palabras, ellos contaban esa historia muchas veces. Lo primero que ellos, es decir, los hermanos de Macedonia y Acaya, les contaban era la manera. Aquí el apóstol utiliza para este término la palabra hopoios, que describe la recepción dada, la aceptación o la bienvenida extendida a una persona en ocasión de una visita. La Biblia textual traduce este verso 9 de la siguiente manera: porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros. Y la Nueva Versión Internacional dice de este mismo texto: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Dice el profesor de teología Heber: este recibimiento no se limitó a la introducción o recepción que recibieron al llegar, sino que se relacionó con su acercamiento y trato con los tesalonicenses mientras estaban con ellos. El pronombre correlativo qué clase de hopoian, según la versión textual, enfatiza la calidad de la entrada. Los misioneros, Pablo, Silvano y Timoteo, obtuvieron acceso no solo a su amistad, sino también a sus corazones y conciencias. Citaba este teólogo. Y sigue señalándonos el apóstol Pablo en este versículo 9: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Tenemos que notar el señalamiento también que hace William MacDonald a esta parte. Nos dice el hermano: observemos que se habían convertido a Dios abandonando los ídolos. No de los ídolos a Dios. No era tanto que se cansasen de los ídolos y decidieran dar una oportunidad a Dios,
No, sino que se volvieron a Dios y descubrieron que los satisfacía tanto que dejaron a los ídolos. Nunca perdamos de vista el sentimiento de entusiasmo y de maravilla implícita en este relato, nos dice el hermano. Dos hombres van a una ciudad pagana con la palabra del Señor. Predican el Evangelio en el poder del Espíritu. Tiene lugar un milagro de la regeneración. Hombres y mujeres quedan arrebatados por el Salvador y abandonan sus ídolos. A continuación tenemos una asamblea local de creyentes que alaban a Dios, que viven vidas de santidad, que soportan valientemente la persecución y que ganan a otros para Cristo. Verdaderamente, el servicio del Señor es la principal de las vocaciones, dice el hermano muy acertadamente. Este término convertisteis, del griego epistrefo, de epi, movimiento hacia, más strepo, giro, dar vuelta, revertir, significa darse la vuelta, girar y luego convertirse, de modo que con frecuencia se refiere a la conversión de un pecador a Dios, como en este caso particular. Decía Tertuliano que la conversión es el giro decisivo de una vida. Lento o brusco, eso no importa, pero es necesario que ocurra, puesto que el hombre no nace cristiano, sino que se convierte en cristiano. En el proceso de salvación, esta es una de las cosas que nos corresponde hacer a nosotros los hombres y mujeres de Dios. No vemos en ningún caso en la Biblia que se diga que Dios el Padre o Jesucristo o el Espíritu Santo convierten a alguien. Y como afirma Bind, la conversión es siempre el acto voluntario del individuo en respuesta a la presentación de la verdad. Y si hay algún amigo que nos esté escuchando, que esté escuchando este audio, le preguntamos, ¿ya lo hiciste tú? ¿Ya te convertiste? Nadie lo puede hacer por ti. Eso te corresponde solo a ti. Y si hay alguien que no está muy seguro aún de su conversión, asegúrese y hágalo otra vez. Mejor excederse y estar en el cielo que perderse en el infierno por toda la eternidad por no haberlo hecho de manera genuina. Y dice el apóstol en el versículo 9 todavía, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Pablo contrasta los ídolos que los tesalonicenses antes adoraban con el Dios vivo y verdadero. Un ídolo, un eidolon, dice Marvin Vincent, comentando a 1 Corintios 8:4, donde el apóstol afirmaba que un ídolo, nada, ya utiliza aquí el griego auden, es en el mundo. O sea, un ídolo, nada es en el mundo. Es una nulidad, un don nadie. El énfasis está en la nulidad del ídolo. De ahí la posición enfática del término oden, que significa nada. Es un simple tronco o una piedra que no tiene significado real en el cielo o en la tierra. Uno de los hombres del Antiguo Testamento, de los nombres en el Antiguo Testamento para los dioses paganos, es Elilim, nada. Ídolo o eidolon es principalmente una imagen. En los escritores griegos a veces se usaba para referirse a las sombras de los muertos o a las fantasías de la mente. Pero nuestro Dios es un Dios
vivo, del griego zonti, que proviene del término griego también zoe. Y aquí se refiere a vida en el sentido absoluto. Él tiene vida en sí mismo. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida nos ha sido dada a cada uno de nosotros, pero esta nunca le fue dada al Padre ni al Hijo. Desde toda la eternidad, la vida ha estado en ellos. Esta vida jamás tuvo principio, jamás tuvo una fuente u origen aparte de ellos. Pero qué alentador, qué maravilloso es saber que el Hijo, como nos dice en el versículo 21, a los que quiere, da vida. Y preguntamos a usted, amigo que nos escucha, ¿tienes tú esa vida? Y a mis hermanos, en medio de la situación en la que nos encontramos, con la amenaza que se cierne sobre nuestra vida biológica, mantengámonos tranquilos, ya que tenemos una vida que nada ni nadie nos la puede quitar. Es la vida eterna que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él es un Dios verdadero, del griego atleitinos, aletes, alguien que no puede mentir. Es genuino, es real, es verdadero, válido, confiable, digno de confianza, fiel, confiable, digno de confianza, fiel. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios no solamente vivo, sino también verdadero. Así es que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, porque Él es digno de toda nuestra adoración. En el versículo 10 nos dice el apóstol, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar, del griego anameno, esta palabra conlleva la sugerencia de esperar con paciencia y confiada esperanza. La palabra lleva la sensación de anticipación de un evento inminente. Un ejemplo de ello es el uso de anameno para describir un ejército que espera que el enemigo ataque. La Septuaginta usó anameno para traducir la palabra kabá con el significado principal de esperar con expectativa. Un hombre contratado se describe como esperando su salario, como lo dice Job 7:2, y como el jornalero espera el reposo de su salario, a Israel se le dice que espere justicia. Esperamos justicia y no hay, nos dice Isaías 59:11. Mientras que a Judá se le dice que espere luz, en Jeremías 13:16. En el caso de nuestro texto, expectativa es esperanza de realizar o conseguir algo. ¿A quién esperaba la iglesia de Tesalónica? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Hoy vemos a los cristianos esperando muchas cosas. Unos esperan cambios políticos, otros esperan cambios sociales, otros que termine de una vez y por todas esta pandemia que nos mantiene a todos muy intranquilos. Pero la iglesia debe esperar a su Hijo, al Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuya venida es inminente, o sea que puede ocurrir en cualquier momento. Esta anticipación del regreso de Cristo
caracterizó a la iglesia cristiana desde el principio. El libro de los Hechos deja en claro que fue una parte esencial de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo puso considerable énfasis en esta esperanza en su predicación en Tesalónica, y esto parece claro por lo que vemos en estas cartas. Esta esperanza escatológica es la nota clave de estas epístolas. Esta enseñanza se había aferrado firmemente en el corazón de los hermanos. Si su servicio a un Dios vivo y verdadero los distinguía de los gentiles, esta expectante esperanza para el regreso de Cristo los distinguía de los judíos. En las predicaciones de los cristianos de hoy en día, escasea lamentablemente el mencionar siquiera esta esperanza. Muchos estudiantes de profecía creen que el próximo evento en el calendario profético es la Tercera Guerra Mundial, y que solo después de que esta ocurra, de que esta suceda, tendrá lugar el rapto. Pero eso sería aceptar que el apóstol Pablo les estaba enseñando mal a estos hermanos que la venida del Señor no podía ocurrir en sus días. Eso es no enseñar bien la esperanza de la iglesia. Cuando el Señor hablaba con sus discípulos sobre su pronta partida de este mundo, para consolar sus corazones entristecidos, les dio una gran promesa que es válida aún hoy para ti y para mí, querido hermano. Dice en San Juan 14, versículos del 1 al 3, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos y a nosotros también. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gloriosa, qué grandiosa esperanza. Por eso, hermanos, podemos cantar con gozo. En presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será?